Hola traders, para mí es un gusto nuevamente saludarlos. Les habla Gianpaolo Tombolini, creador de SM Trader, fundador de la Academia de SMT. El día de hoy vamos a hablar una vez más acerca de Fibonacci y te voy a enseñar cómo puedes utilizar de manera correcta los OT, que serían Optimal Trade Entry. Esto va relacionado con las zonas de alta reacción. Quédate conectados con nosotros para que aprendas muchísimo más acerca de esta poderosa herramienta. ¿Cómo funciona la herramienta de Fibonacci en el trading institucional? En el trading institucional podemos utilizar ciertos indicadores y herramientas técnicas tradicionales para poder aplicarlos en el price action. El Fibonacci en retroceso y expansión lo vamos a utilizar para medir desviaciones estándar y obtener niveles como zonas de entrada en estos retrocesos o niveles de alcance de manipulación de precio. En esta clase aprenderás acerca de la configuración de Fibonacci en niveles personalizados para poder entrar en una operación definida dentro de una matriz entre máximos y mínimos de un rango. Hablemos acerca del OT. Hacemos una continuación de nuestra clase anterior donde hablábamos acerca del Optimal Trade Entry. Aquí vamos a enseñar de manera ilustrativa cómo esas zonas de reacción sirven para poder ejecutar compras o ventas. Por ejemplo, acá tenemos un swing high definido. Supongamos que acá tenemos, a pesar de ser una estructura consolidada, si nosotros hemos visto o hemos definido ciertos objetivos, acá tenemos una zona en donde hay un swing high y un swing low, donde se configura entre el alto conocido y un bajo conocido. Entonces, entre el máximo y mínimo relevante, el precio hace un retroceso de pullback y fíjense que la reacción confluye con el 79, 70 y 61%. ¿Ok? Esa sería nuestra zona óptima para poder ejecutar ventas. Nosotros tenemos que buscar en esta área algún bloque de orden, una temporalidad menor, donde haga reacción para poder buscar o ejecutar nuestras ventas. Desde ese momento, ¿ok? Donde hemos identificado un bloque de pedidos, vamos a ejecutar desde ese punto una venta, colocando nuestro stop por encima de los máximos anteriores, definido con una tendencia clara. Es decir, todo no solamente puede ser OTES, no todo eso puede ser máximos y mínimos y me voy en venta o mínimos y máximos me voy en compra. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser así siempre. Debemos tener en claro que todo tiene que llevar a un contexto de mercado. Todas las herramientas que ustedes han aprendido a lo largo de todos estos videos que han visto en YouTube y todo el material que hemos podido compartirles, van a buscar las mayores confluencias y unir todas las herramientas como un rompecabezas para poder llegar de manera analítica a poder tomar decisiones de manera individual. Entonces, fíjense que nuestros primeros objetivos van a ser la eliminación del cero. Es decir, si ejecutamos en el 79%, el precio, una vez que elimine el punto cero, ese sería nuestro primer TP. Tenemos otros puntos de take profit como el menos 27.2, menos 61.8 y menos 100. ¿Ok? Que eso corresponde a ciertas desviaciones estándar en donde el precio pudiera alcanzar un symmetrical swing. Acá tenemos un ejemplo parecido. Fíjate que tenemos un máximo, un mínimo, y el precio hace referencia o en una reacción del 79% y el precio baja, ¿ok? Cumpliéndose la desviación estándar. Una vez que se neutralizan posiblemente mínimos en el pasado o se capitaliza en el pasado un bloque de orden alcista de alta reacción, es probable que el mercado tenga una recuperación en V, como por ejemplo lo que hizo en este momento, que el precio una vez inyecta, capitaliza y se recupera en forma de V. Obviamente todo esto va relacionado con perfiles de mercado, perfiles intradiarios, si se cumplió el máximo mínimo del día anterior, del mes anterior, etcétera. Aquí estamos dando una ilustración general de cómo funciona, pero no todo es máximos y mínimos, ejecutar una venta en el 79 y ya. Esto obviamente va de la mano con muchos conceptos. Saber definir cuáles son los máximos y mínimos, tales como lo hemos mostrado en términos de liquidez, en videos
de neutralización de liquidez, zonas de manipulación. Si aún no has visto estos videos, te recomiendo que vayas a nuestro canal y veas todo el contenido, porque todo te va a ir respondiendo preguntas y vas a ver que una cosa tiene que ver con la otra. Ya vas a tener suficientes herramientas con lo que tenemos hasta ahora para que tú puedas realizar operaciones rentables. Bien, aquí tenemos un ejemplo de compras entre un mínimo y un máximo, ¿ok? Mira cómo el precio baja a una zona de reacción del 79% aproximado para poder ejecutar compras. Es posible que este movimiento alcista fuerte o agresivo se haya dado debido a una noticia, por ejemplo, la noticia de Nueva York. Imaginemos que esto es una zona de consolidación de Asia, luego Londres hay nueva especulación, en Londres baja y hace el mínimo, se da una primera ejecución en confluencia de un bloque de orden, capitaliza el 79%, el precio sube, pero no genera una expansión agresiva, sino hasta Nueva York, en donde el precio se dispara a través de un catalizador económico. Ese catalizador económico lo que está buscando es este equal high que está acá, que vendría siendo la eliminación del cero en primera instancia. Tu primer take profit debería estar acá en la superación de ese máximo. Tienes el segundo take profit y el tercer take profit, tal y como lo hemos visto con la herramienta de expansión. Ahora bien, sabes que todo esto tiene que estar conectado con otras confluencias. Es por eso que no solamente todo es mínimos y máximos o máximos y mínimos y ya ejecutar operaciones en los OTEs. ¿Ok? Nosotros te vamos a enseñar cómo puedes alinear todo esto en confluencia. Aquí tienes entonces los targets y objetivos. Las entradas óptimas son generadas en los niveles 61.8, 75 y 79. Se dan en estos niveles, compras o ventas. Y en los niveles menos 27 y menos 62% aproximadamente, ¿ok? Para operadores intradiarios son los objetivos o target. Y el 100%, que es una desviación exacta del symmetrical swing, esto te va a dar objetivos para aquellos que ya dejan operaciones un poco más largas. Si, por ejemplo, estás operando en un mercado intradiario, en H1 o M30, cuando tú tienes estos rangos definidos, por lo general los targets se dan en 2 días, o un día y medio aproximadamente. Entonces, tienes un mínimo y un máximo, lo estás viendo acá en líneas, el mercado más o menos llega a esta zona y el precio llega al 100%, que vendría siendo el TP4. Lo vemos en gráfica de barras o velas, entre mínimo, máximo, el mercado hace un retroceso, da la oportunidad de dar una compra y el take profit está acá arriba, o sea, zonas de demanda y oferta. Aquí tenemos otra proyección a la baja, máximo, mínimo, el mercado hace un retroceso aproximadamente en el 61.8 y nos muestra el target, ¿okay? El precio a lo largo del tiempo alcanzó el target TP4, ¿ok? Esto es simplemente una sugerencia, por lo general, para aquellos operadores que son más scalper intradiarios, que tratan de operar dentro de un mismo día, los objetivos más cercanos serían la eliminación del cero, es decir, mido un Fibonacci entre máximo, mínimo, ejecuto por encima del 50%, preferiblemente entre el 61 y el 79, y mi take profit va a estar acá, en la eliminación del mínimo anterior. Hablemos acerca de la configuración. En clase anterior habíamos visto cómo podíamos configurar este Fibonacci tradicional, ¿no? Por lo general viene así. Cuando tú trazas un Fibonacci entre máximos y mínimos, o mínimos y máximos, tú vas a ver que el Fibonacci tiene el 23.6, 38.2, 50, 61 y 100 y los números de extensión. Tú lo que vas a hacer es clic derecho, propiedades del Fibo, te vas a ir a las propiedades y acá vas a empezar a editar. Le vas a dar edit y vas a cambiar estos números. Estos son los números que te estoy sugiriendo acá, tal y como los habíamos mencionado en la clase anterior, y vas a utilizar las zonas de reacción, que serían estos. Aquí te pongo dos ejemplos. Todo lo que tienes que escribir en el MetaTrader, le das a aceptar y esos van a ser tu configuración. Tu configuración ahora va a pasar a verse de esta manera. Entre máximo y mínimo, el precio tiene el punto de reacción entre el 70.5% y aquí se ejecuta una venta. Esto es un gráfico horario, máximo y mínimo de un día. Al siguiente día tenemos una entrada en Londres en un bloque de orden bajista
entraste en el 70.5, el precio se mantuvo consolidado hasta la noticia, por ejemplo, aquí al final de la tarde, de tasas de interés y el mercado se cae a la baja. Entonces, acá el retail, por ejemplo, nuestra clase de falsos patrones, una clase que acabamos de grabar hace poco, donde tú tienes un doble piso o una línea de tendencia que ha tenido varios puntos de reacción. Por lo general el retail trata de comprar en esa línea y mira, el precio desplaza. Tú como trader institucional estás usando el Fibonacci en zonas de alta reacción para poder vender. ¿Cómo vas a configurar el Fibonacci para poder buscar zonas óptimas de entrada? Por ejemplo, tienes para un caso alcista y un caso bajista. Ejemplo, acá en el Fibonacci lo tienes de esta forma. Entre un swing low, swing high, repetimos, el mercado tiene que bajar por debajo del 50%, entre el 61.8, 62 redondo, hasta el 79% para buscar entre estos tres puntos la mejor oportunidad de reacción en compra. ¿Cuáles van a ser tus objetivos o primer objetivo para sacar parciales? La eliminación del máximo anterior. Si tú sigues esta estrategia de operar de esta manera, ¿ok? Donde tú identificas un mínimo, un máximo, ejecutas entre el 61.8 y 79%, colocando un stop loss por acá abajo, teniendo una relación riesgo-beneficio al menos de 1 a 1,5, 1 a 1 a 2, ya tú vas a ver que tomando parciales o tomando beneficios totales por encima, tú en operaciones de compra vas a tener alto nivel de efectividad. El nivel bajista sería entre máximos y mínimos, el precio busca hacer un retroceso por encima del 50%, aquí está reaccionando aproximadamente en el 75%, mercado vende y tienes que salir en el mínimo previo, porque esto puede pasar que tome los mínimos y otra vez y haga una W y el precio termine regresándose. Entonces, por mayor seguridad, siempre trata a nivel de estrategia sacar parciales en estos puntos. Vamos a utilizar o ver cómo estas zonas de reacción o zonas óptimas de entrada sirven para poder comprar y vender. Y miren la diferencia de un impulso natural más retroceso hace un displacement o un displacement más retroceso hace un impulso natural. ¿A qué conlleva esto? En que nosotros vamos a tener un impulso o un rally alcista, por ejemplo, en caso de compras, y luego el precio va a estar bajando de manera consolidada, lento, ¿ok? Donde se presenta que hay bajo interés. Cuando el mercado tiene alto interés en buscar zonas de reacción, el precio desplaza de una manera rápida. Entonces, este movimiento alcista representa un movimiento de interés porque el precio se desplaza rápido hacia el alza. Y posteriormente el precio a la baja hace su retroceso. Eso es un movimiento lento o un pullback o complex pullback o pullback retrasado como lo llaman. Es un movimiento bastante lento de consolidación bajista y vemos que eso es de bajo interés. Entonces, cuando el precio capitaliza un punto de interés importante, vuelve y se da un nuevo desplazamiento de interés. Entonces, estas zonas óptimas de entrada la vamos a utilizar de dos formas. La Golden Zone o zona de oro, que sería el 61.8 o zonas aproximadas entre un máximo y un mínimo. Mira que el mercado va lento, llega a un punto de alta reacción en confluencia de un bloque, 61.8, y acá se desplaza, posiblemente con una noticia o porque llegó a un punto de interés importante. Aquí tenemos un rally alcista, el mercado hace un complex o un pullback consolidado, el precio llega a un 61.8 acá en una firma de precio, Golden Sun, y el mercado va alcista. Si tú entras acá en el 61.8, su salida de TP o máximos está en la eliminación de los máximos anteriores. Lo mismo sucede para acá. Tu primer TP pudiera estar en este punto. ¿Ok? Aquí vamos a hacer otra ilustración entre máximos y mínimos. Aquí tenemos un Fibonacci entre máximos y mínimos. El mercado retrocede a un 61.8, bloque de pedidos, y el mercado nos da una oportunidad bajista. Aquí entre mínimo y máximo el mercado retrocede al reequilibrio de un FBG o brecha de valor razonable en el 61.8 y nos vuelve a dar una oportunidad de compra. Si tú no sales acá o al menos tomas parciales, fíjate que el mercado alcanza puntos de interés y nuevamente baja porque la tendencia era alcista. Entonces, hay personas que pudieron vender en el largo plazo, es decir, entre este máximo y mínimo, una persona vendió acá, aguantó todo este tiempo para tomar toda esta bajada. Obviamente en esa
en esta venta tuvo que haber aguantado este pullback que casi llega al punto de entrada. Entonces, donde te estuviste ganando cierta cantidad de pips, el mercado retrocede y prácticamente empiezas a sentir un poco de tensión o nervios porque el mercado se está devolviendo casi a tu punto de entrada. Pero si vas a favor de tendencia, perfecto, tú puedes aguantar el trade. Pero siempre lo indispensable es saber cuáles son tus objetivos. Te invito a que veas nuestro eh, video que va relacionado directo a eh, cómo identificar el tipo de trader que soy. Eso te lo dejo en nuestro canal de YouTube para que lo puedas ver. De esa manera vas a identificar que un trader de largo plazo y un trader de corto plazo pueden tener ambos la razón. No necesariamente uno tiene que competir con el otro, porque el que es vendedor aquí, sus objetivos están mucho más a largo plazo. En cambio, en un movimiento bajista en el largo plazo, obviamente van a haber retrocesos y pullback donde gente que es scalper o que tiene objetivos más cortos puede comprar. Entonces, este que vendió tiene la razón y este que compró también la tiene porque sus objetivos eran más cortos. Él estaba operando este pullback y el otro estaba operando la tendencia general bajista. Aquí tienes otro ejemplo, máximos y mínimos. Buscas un bloque de pedidos que haga confluencia entre el 79%, 75%, 61.8% para poder buscar oportunidades de ventas. En este caso, máximo y mínimo. Hace un retroceso, un bloque de orden, reequilibra una ineficiencia y el mercado se va a la baja. El objetivo de toma de liquidez o toma de trade profit sería en el TP1, que es la eliminación del mínimo previo. Así, subsecuentemente vas a encontrar múltiples oportunidades para operar compras o ventas solamente con Fibonacci. Máximos y mínimos, si tenemos una gráfica de H4, este es el máximo de una semana y mínimo de una semana. La siguiente semana el mercado llega a un premium de una zona de 75 y el mercado se va a la baja. Entonces, esta semana se vendió el descuento, el premium que está de la semana anterior. Entonces, la entrada la dio el lunes. El lunes se fue toda la semana hasta el viernes bajista. Ahora tenemos el máximo y el mínimo de la semana anterior. El mercado retrocede a un 75 en confluencia de un bloque. Entonces, esta semana llega al premium de la semana anterior. Eso te permite volver a vender. Ahora, tienes un máximo, un mínimo de esta semana en particular y eso te sirve para que la siguiente semana alcance o busque niveles premium para volver a vender y tienes un desplazamiento bajista de 1, 2 hasta 3 semanas. Obviamente van a haber semanas en donde no tienes retrocesos o pullback, ¿ok? Pero eso te permite a operar a menor escala, a buscar dentro de una semana, tú te vas a una temporalidad H4 y te aseguro que entre máximos y mínimos el mercado te va a ofrecer incorporarte en brechas de valor razonable o en otros puntos de interés como breakers o mitigation, bloques de pedidos institucionales, entre otros. Obviamente todo esto va enmarcado en que tú tienes que tener un criterio individual de saber cuándo es el momento oportuno para poder incorporarte en una tendencia. No todo es un OTE, no todo es un máximo y mínimo, sería muy fácil siempre medir un Fibonacci máximo y mínimo y entrar, máximo y mínimo y entrar, máximo y mínimo y entrar. No siempre se van a dar tan bonitos, no siempre se van a dar estas oportunidades tan precisas, pero te aseguro que en su mayor cantidad de veces vas a poder tener grandes oportunidades con esta operativa. Sin embargo, con todo lo que vas a ir aprendiendo y con lo que aprenderás en la mentoría completa de SM Traders, te aseguro que vas a tener suficiente herramienta para poder incorporarte, por ejemplo, en tendencias así. Tú dices, oye, ¿cómo hago para incorporarme entonces en seguir vendiendo o incorporándome en ventas en una tendencia tan marcada? Hay formas de hacerlo, hay formas de filtrarlo, hay formas de buscar eh, firmas de precio, pero todo esto obviamente es un poco más avanzado y lo vas a aprender dentro de nuestro programa. Aquí tenemos como último ejemplo de una secuencia de ventas y de compras. Obviamente cuando hay agotamiento de precio, que ya se acabaron las ventas, empiezan procesos de compra, construcciones de a nivel estructural altos más altos. Tienes, por ejemplo, máximo, mínimo, ventas por encima de un 50%, máximo, mínimo, ventas por encima de un 50%, máximo, mínimo, ventas por encima de un 50%, cortas. Y aquí el mercado empieza a hacer ahora Market Shift Boss, que es Break of Structure o
BMS, Break Market Structure, que significa un quiebre estructural al alza donde el mercado ahora está haciendo altos más altos cada vez, quiebres estructurales, y el mercado ahora está buscando ir más alto. Entre mínimos y máximos busca retrocesos en zonas óptimas, mínimo, máximo, zonas óptimas de entrada, mínimo, máximo, zonas óptimas de entrada, y así sucesivamente ahora empieza un proceso de una curva de compra.